No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuánta hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo, responder mañana. Y aquí en Beas de Segura, pues la verdad es que estoy recién aterrizado. Justo ayer acabamos la fiesta de Nuestra Señora Virgen de la Paz, que pues son mi primera fiesta de la patrona, porque en septiembre también se hace la feria, pero en la feria es algo más por así decirlo lúdico, y la fiesta mayor religiosa pues ha sido esta semana pasada con su novena a la patrona de la Virgen de la Paz, y ayer fue el día de la fiesta mayor y la procesión de la Virgen. En estos días aquí con estos feligreses míos de Beas de Segura, los beasenses, como ellos dicen, pues acabo de aprender un nuevo dicho que como todos los pueblos pues siempre hay, ¿no? Aquí dicen que hasta la Virgen de la Paz, Pascua son. Otro sitio dice que hasta San Antón, Pascua son. Aquí en Beas, hasta la Virgen de la Paz, pues Pascua son. Y ya pues acabando esta fiesta de la Virgen de la Paz, nuestra patrona, pues ya estamos oliendo ya casi pues a Cuaresma. Ya en el próximo mes, en febrero, empezaremos ya la Cuaresma, el miércoles de ceniza, y empezaremos ya pues a preparar todos los cultos y las celebraciones de Semana Santa. Para mí va a ser el primer año aquí en Beas, entonces la verdad que puedo contar poco porque casi todavía no conozco a la cofradía todas, conozco algunas, unas más, unas menos, porque algunas están ahora en proceso de elecciones de hermanos mayores, y con las que están en ese proceso pues sí he tenido ya más reuniones y hemos hablado y nos hemos conocido un poquito más para preparar esas elecciones. Pero ya muy pronto vamos a juntarnos la cofradía junto conmigo el párroco para organizar los cultos de Cuaresma. Casi todas las cofradías, si no todas, tienen su culto en Cuaresma porque se celebran sus tridos, sus quinarios, sus celebraciones preparativas y preparándose para la Semana Santa. No sabía decir ahora mismo cuántas cofradías ni qué días, porque la verdad es que estoy recién aterrizado. Sí sé que desde el Domingo de Ramos comenzamos aquí ya un poco pues con la Semana Mayor, la Semana de la Semana Santa, que para los cristianos es de gran importancia. Y aquí en Beas, por lo que ya me han contado, pues es una Semana Santa muy tradicional, una Semana Santa ya de muchos años y de mucho tiempo, en que algunas tradiciones pues se quieren recuperar en este proceso. Ahora pues hace poco también un nuevo presidente de agrupación de cofradía, y junto con el equipo que él tiene pues están viendo algunas tradiciones de Semana Santa que estaban un poco pues no olvidadas, pero sí un poco apartadas, y se quiere retomar alguna cosa y retomar, y sobre todo pues eso, recordar y volver a celebrar esas cosas típicas, esas celebraciones típicas de Beas de Segura.
pues estamos en ello, yo recién llegado con ellos, escuchándolos, trabajando con ellos, con mis dificultades, porque al no conocer nada, pues ellos me dicen cosas y yo pues tengo que ir, ellos van más rápido que yo voy más lento, tengo que ir aprendiendo pues las tradiciones, las costumbres, pero se ve una buena sintonía, una buena disponibilidad por parte de ellos, y yo en todo lo que pueda pues voy a intentar pues servirles y hacer lo posible para que esa tradición y esa Semana Santa tan tradicional y típica de Beas de Segura pues se pueda vivir como ellos quieren que vamos. Sí, bueno, pues la verdad que la Cuaresma para todos los cristianos es ese tiempo de preparación, de camino, de cambio en el corazón, ¿no? Porque la Cuaresma es esos 40 días que tenemos para prepararnos para la gran Semana Santa. Entonces tenemos que saber prepararnos y disponernos para que la Semana Santa no sea simplemente una fiesta que pasen y se nos olviden, sino que hemos de saber buscar en el corazón y adaptar el corazón y prepararnos para ese tiempo de la Semana Santa. Para eso tenemos la Cuaresma en el que de los sacerdotes, los cristianos, todo el mundo, toda la Iglesia, pues está llamada pues a esa preparación, a ese cambio de corazón, a esa conversión para vivir junto con el Señor esa semana, esos días en los que es la vida y la pasión y muerte del Señor que por nosotros se entrega para nuestra salvación, y ese proceso, ese caminar con Él llevando la cruz hasta el Calvario, hay que prepararse para vivirlo. Si no, pues puede pasar la Cuaresma, puede pasar la Semana Santa y al final sí, pasa el tiempo, pasan las celebraciones, pero por nosotros no pasan esas celebraciones. O sea, esa realidad de la Cuaresma y de la Semana Santa, si no se vive del corazón, al final pasan y no dejan huella en nosotros. Y hay que procurar que la Cuaresma, la Semana Santa y la celebración litúrgica vayan dejando en nuestro interior, en nuestro corazón, una huella que nos vaya marcando como cristianos el camino que vamos a vivir y la vida cristiana que vamos a testimoniar día a día con nuestras palabras, con nuestra vida y con nuestras obras. Hola a todos y bienvenidos a este magnífico programa de nuestra Semana Santa comarcal, Paso a Paso a las Villas. En la entrevista de hoy nos acompaña el hermano mayor de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso y Santa Mujer Verónica de Villacarrillo, Miguel Moya Marín. Muy buenas, Miguel. Muy buenas, José. Encantado de tenerte otra vez, otro año más aquí en este programa. El año pasado nos acompañaste, una entrevista magnífica. ¿Cómo se vivió la Semana Santa del año 2022? Bueno, primeramente muchas gracias por brindarme esta oportunidad, ¿no?, de realizar la entrevista. Y entrando en materia rápidamente, pues fue, creo yo, la Semana Santa del reencuentro, del reencuentro con las vivencias, reencuentro con las imágenes, con las emociones, los sentimientos. Y también fue complicadito porque, claro, fue complicado porque estábamos todavía, acuérdate, estábamos en pandemia todavía, había el problema de contagio, las medidas se iban relajando, pero todavía no estaban abiertas del todo. En fin, tenía su problemática, arrastrábamos el problema pandémico, pero indudablemente, por quedarte, y es verdad, necesario con lo positivo, fue el reencuentro con nuestros sentimientos, con nuestras vivencias. Hubo bastante participación por parte de los hermanos, me imagino, tanto a nivel de cultos, de asistencia, y luego a la hora del cortejo procesional. La verdad que fue un gozo. Yo fui testigo a nivel general, también hay que añadir, pero sobre todo para la procesión del paso del Nazareno de Villacarrillo. La verdad que a nivel de costaleros, a nivel de portadores de la Verónica, y luego la banda también, la verdad que fue un gozo la participación de todos los hermanos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque había ganas. Había muchas ganas. De ese reencuentro. Y claro, también el problema que muchas personas no ven es todo lo previo a, que ni siquiera se limita a Cuaresma, los cultos. Curiosamente, aunque la participación en la procesión fue significativa e incluso algo mayor que el último año antes de esta dichosa pandemia, sí veo que en los cultos de la Iglesia, en triduos y en la fiesta principal,
sobre todo en fiesta, noto una afluencia de hermanos incluso mayor que a la procesión. Ajá. Lo Porque, cual, por ejemplo, en la procesión, sí es verdad que había calles que costaba encontrar a gente. En la calle San Bueno, Rafael sí. recuerdo yo que, o sea, como que la gente se agolpaba más Sí. en otras Bueno, calles, que eso puede llegar a ser incluso hasta lógico, tampoco sí, no hay siempre, que investigar mucho. sí, siempre ha sido más o menos así. Yo me estaba refiriendo a lo que es a Al nivel tema- interno de la hermandad. En la calle yo he notado mucha gente, porque la gente tenía mucha ganas de convivir, de salir, de relacionarse, del reencuentro devocional con tus imágenes, de tu devoción, de tus sentimientos. Luego, pues claro, en la calle la salida fue espectacular, impresionante, Sí, la salida cantidad siempre. de gente. Siempre hay, las personas, bueno, conocen ya sus sitios, conocen los puntos que más les interesa, allí donde hay una cita, ¿no? Claro. De los hermanos y de los feligreses y del público y las personas en general. Y claro, el recorrido es largo, son unas horas un poco no muy propicias a la salida en la calle, pero la salida, la respuesta de los villacarrillenses en general fue muy positiva. El número de penitentes, bueno, tú has remarcado que a nivel de interior, de cultos, en la iglesia cada vez se sube más el número, que eso es una alegría, por supuesto, pero por ejemplo en número de penitentes, es verdad que en eso se ha bajado, ¿no? Se nota el número que baja cada vez más, no sabemos por qué tampoco. Yo creo que, bueno, pueden ser por varias circunstancias, ¿no? Que podríamos aquí alargarnos y explicarlas, pero es cierto que este año pasado sí hubo más que en el 2018. ¿Qué año 17, fue? el Yo 17. recuerdo un año 2014 o 2015, seguramente haya expertos que sepan que se acuerden el año a número año. exacto, que es importante también señalarlo. Creo que en esos años, en cada fila de la procesión, cientos de hermanos y pico para arriba. Quizá antes, estaba hablando en torno al año 2012. En cuanto a tocar techo de participación de década. hermanos, yo creo que fue en torno al 2010-2012, más o menos fue cuando se tocó techo en ese sentido, en torno a 2010 diría yo. A partir de entonces, ¿qué va pasando? Pues varias cosas, ¿no? Hay hechos, momentos, circunstancias que van influyendo. Por ejemplo, nos encontramos que acompañan menos hermanos en fila Sí, a la imagen, pero acompañan más detrás al Señor. curioso. Pero eso siempre el nazareno lo ha Sí, tenido siempre, también. siempre Pero ha no tenido le devotos. falta No, a gente exactamente, detrás. pero ahora va más gente cada vez detrás. No, es también, es bonito también, Sí, no, y es cada un uno modo de... Hombre, yo siempre digo las cosas, a ver, las personas que tengan su dificultad, Claro. promesas que se hacen, que es verdad que las hay muchas, y hay cosas curiosas, como tú bien sabes, Sí, que hemos sí. visto, pero el que es hermano y de sentirlo debe acompañarlo en fila, ¿no? Y delante, sobre todo por el anonimato que el hábito penitencial, que es penitencial, te impone. Que no es que esté yo en contra de los que vayan detrás acompañando, no, por maravilloso, supuesto. me parece maravilloso. Ahora, como hermano y como implicación, lo suyo es buscar la penitencia desde el anonimato, ¿vale? Lo otro maravilloso. Más gente, más personas, más devotos detrás implican menos hermanos delante. Y hemos ido en una tendencia decreciente en ese sentido, pero compensando una cosa con la otra, quizá, ¿no? Entonces, buscando la conclusión de este aspecto, es positivo. La conclusión es, si no positiva, bueno, el año pasado lo que fue el reencuentro a nivel emotivo impresionante, porque más allá de que la iglesia a la entrada y la salida estaba llena, aparecen muchas personas, muchos devotos, que a lo mejor hermanos que no se te visten en la procesión, pero que sí están en la salida y que están en la recogida de las imágenes. Y allí se forma un momento en la entrada. En la salida hay una emoción diferente, es una emoción más íntima, más personal. Pero en la entrada, en la recogida, te encuentras más en la emoción ya desbordada, ¿no? Ha pasado el momento procesional, ese momento penitencial, nos hemos reencontrado con nosotros mismos, con nuestros allegados, con todo, y hay un desborde es más alegre, más emotivo, más de lágrimas en los rostros, ¿no? Sí, sí. Esa emoción que toca dentro, ya desbordada. Eso se encuentra en la entrada. Y, es distinta, ¿no? Son la noche, ya el momento, el día, el amanecer. Los momentos invitan a sentimientos también diferentes. Muy bien.
Ahora me gustaría hablar contigo acerca de proyectos futuros que, bueno, eran futuros el año pasado, algunos ya se han cumplido y otros están por cumplirse, ¿no? Que son un sueño, que se hagan realidad. El primer punto a destacar sería la casa de hermandad de vuestra cofradía. El año pasado ya empezasteis a restaurarla. ¿Puedes contarme un poquito? Sí, claro. Veíamos la necesidad de tener una casa de hermandad bastante amplia. Cuando se hizo era enorme, aquí no sobraba casa hermandad por todas partes. ¿De qué año es la casa? La casa creo que se bendijo... Los años 90 o por ahí. 96, en 98. el mandato de Miguel, ¿no? Sí, Miguel López Carrasco fue el que concluyó, estando don Manuel Peláez, bendijo la casa hermandad. Creo que fue vamos, seguro que hay alguien que me lo corrige, porque no me acuerdo exactamente. Los años 90. 96. No sé si fue el 96, 98 cuando se bendijo la casa de la cofradía, en torno a esa fecha. Y es una casa bastante grande. Claro, cuando se inició, entre comillas, estaba vacía, había una amplitud. Y claro, dice, bueno, aquí tenemos de sobra. Andando el tiempo, y por suerte se han ido realizando inversiones, acopio de enseres, de espacios de reunión también, y al final te vas encontrando que hay cada vez menos espacios de reunión y más enredos, más cosas. Se hizo el paso procesional nuevo. Hay que explicar que la Casa de Hermandad entra una cochera, sí, un bajo diáfano, se colocan el trono de la Verónica y el paso, bueno, y también el de ensayo de los costaleros. Claro, la parihuela de también, ensayo. La parihuela, las escaleras, y subimos a donde está la sala de reuniones, donde está expuestos los estandartes, los elementos del trono, los faldones y demás. Una habitación pequeña, anexa a esta. Que en su día, perdón, era un patio. Era un patio porque se daba luz a esta sala de junta y al despacho. Vamos, era una L. Que ahora sirve para guardar también. Claro, y llegó un momento que lo que decimos, había mucho espacio y luego ya no hay tanto. Entonces se acometió, eso fue ya, estando hermano mayor, mi hermano, Felipe. Se vio la necesidad de, por ejemplo, para guardar instrumentos de la banda, los uniformes y demás, que no cabemos, decimos, y abajo pues como que no estaba aquello muy... tenía que estar un poco más resguardado, ¿no? Y se techó ese patio, pequeñito, un patinito pequeño, y se ha techado y se ha utilizado pues como almacén y como guardarropa también. Y anexo a ese patio, como tú dices, haciendo forma de L, teníamos está el despacho, ¿no? Exactamente, donde se trabaja todo el tema burocrático de la hermandad, efectos de tesorería, de secretaría, la documentación está ahí. El sitio básicamente más burocrático de la hermandad, ¿no? Pero que entonces, es necesario también. La restauración de la casa... Se hicieron varias cosas. Primero, limpieza general, porque como decimos, como había, por ejemplo, este patio, como las cosas caben, pues se iban dejando. Y como cabe, pues lo dejo. Y claro, ya una cosa delante de otra. Materiales que han caído en desuso, que ya no se necesitan. En el bajo pasaba lo mismo, había muchos enredos en torno a los pasos, aquello había que dejarlo, o sea, cometió una profunda limpieza que hacía falta en la casa de la cofradía, poder acceder a todos los rincones, tener controlado e inventariado todo lo que tenemos. Y luego también se vio la necesidad también de volver a sanearlo un poco en cuanto a limpieza, que era necesario. Era también necesaria la pintura, veíamos que era dejarlo más limpio, más claridad, porque bueno, las luces solo dan a la calle, al fondo había muy poca luz, pues entonces se ha pintado en colores mucho más claros, porque ya al paso del tiempo también veíamos esa necesidad. La fachada era necesaria también pintarla, actualizarnos un poquito, porque estamos en esta situación, ¿no?, de que la energía y demás, pues tuvimos que sustituir lo que era claro, fluorescente, ¿no?, y demás por estos de LED, tubos LED, buscando una economía también, un menor consumo, un ahorro también en el tema. Luego también el mobiliario, pues el mobiliario era necesario sustituirlo, pues estamos hablando de un mobiliario que sí, que en la casa era de los años 90, pero que era ya reutilizado del típico mueble de oficina de los años 70. O sea que allí sigue habiendo, pero sí, claro, estábamos sentándonos en sillas que estaban totalmente hundidas, silloncitos de estos que tenían 50 años. Están allí, mientras esto, pero se ha actualizado una mesa de despacho, una mesa de junta, unas sillas de junta, un ordenador nuevo que nos hacía falta también, eso también era necesario. También vimos la posibilidad de acometer el tema de hacer vitrinas expositoras que hacen falta en el bajo porque claro, todos los enseres, cuando hablamos, parece que no se ven tanto, pero como tú has dicho, estandartes, faldones de los pasos, ciriales, cruz guía, faroles guía, la imaginería que va en el paso de los ángeles, de la figura de los santos de capilla, en fin, las cartelas del paso de la Verónica, de orfebrería, hay un montón de enseres
que no están expuestos o que empiezan a desbordar ya los armarios, las vitrinas de la sala de juntas, y eso en un futuro pues tendrá que ir al bajo. Problema que nos pilla el año de la inflación, es que como esto, montar el circo que te crezcan los enanos, ¿no? Y aquello en verano era, ¿acordáis cómo estaban los carburantes en verano? Sí. Pues el aluminio, el hierro estaba igual, y aquello daba susto, y digamos, es un tema que, bueno, vamos a ver si esto se va normalizando, el tema inflacionario, esta crisis o no crisis económica que haya, a ver la evolución, y si esto se va temperando de una manera que podamos acometerlo, porque será necesario en función al gran proyecto futuro de largo recorrido, porque antes de traerlo hay que tener dónde guardarlo. Exactamente. Y eso, esas vitrinas nos han quedado en el tintero este año, pero esto continúa. Bueno, lo que es el cofre que guarda todo eso, el bien inmueble, correcto, eso está ya acometido y está bien hecha la restauración. En relación a bienes muebles, porque ahora hay que resaltar la restauración que se está cometiendo, se restauró también, es que creo que de eso el año pasado no se habló, la restauración de la túnica antigua. Sí, es verdad, nos lo dejamos Nazareno, en el tintero. Una restauración que la hizo, hay que agradecérselo a Carmenica, y que lo hizo magníficamente bien. Y altruistamente. Y con un trabajo de detalle, porque la túnica tiene el gran valor de la antigüedad que tiene. Y un terciopelo que hoy en día pues, es muy difícil de encontrar, porque el terciopelo generalmente hoy en día son de algodón, ¿no? Sí. Este es de seda, con hilos de seda. Ese tornasolado que hace es muy difícil de encontrar, y lo hay, pero es carísimo. Entonces, claro, es una túnica que tiene, no sé, pues, 100 años mínimo. Sí, en las fotografías de los años 20... Estaba muy estropeada. De hecho, en procesión, por ejemplo, no se le pone por lo deteriorada que está y lo delicado que está ese terciopelo, porque es que la trama de hilo se abre en cuanto lo manipulan mucho, entonces se pone en momentos muy puntuales, casi más en los cultos. Sintoniza 10TV Las Villas en tu televisor, canal 36 de la TDT. Búscanos. Lo suyo sería que la cofradía le hiciera una copia. Es una posibilidad. Sería lo suyo. Claro, el problema de las copias, las réplicas, es la túnica tiene un valor grande de antigüedad y en cuanto a tejido. Sin embargo, los bordados, hay que ser sinceros, no son tampoco especialmente destacables, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer una túnica de cola, pues es otro proyecto que tenemos ahí. Imitando exactamente. A la que, por y buscando ese terciopelo, que es difícil de encontrar. O algo similar que no, si lo buscas tiene que ser la calidad la misma. Y ahora eso sí, el tema sí que se planteen bordados, pues buscándole consonancia a ese bordado. Porque si sustituyes que sea para igualar o mejorar. No el pozo del tiempo, pero sí la calidad artística. Porque el tema de las puntillas de la manga y demás, y tenía por aquí por el cuello, ¿eso se le mantuvo a la túnica o se le quitó? Eso se le quitó, porque no era original. No es original. No es original de la túnica. La hojilla que llevaba era muy posterior y además de acrílica, totalmente sintética. Era un plástico prácticamente. Aquello desmerecía tanto el valor material como eso se haría en cualquier restauración que no sabemos. Posteriores, vete tú a saber, los años 60 o 70 o 50, pues vamos a enriquecerla, vamos a darle más dorado, pero bueno, ahora se busca un criterio más de que lo que le añadamos sea para mejorarla, no una cosa que parezca y no sea. Hay que buscar cosas que parezcan y sean. Exacto. Y lo que he señalado, lo de la restauración que se está cometiendo, es a la imagen, el titular, nuestro Padre Jesús Nazareno. Sí, eso se también. Está restaurando. ¿Quién la está realizando, la restauración? La restauración la está haciendo el mismo imaginero que nos ha hecho la imagen mariana, el autor, Israel Cornejo Sánchez, en Málaga, porque como quedamos tan grandísimamente satisfechos con su trabajo, la prueba, a ella me remito, cualquiera que vaya a la Asunción, yo creo que es una obra de una gran calidad artística. Eso es, la imagen mariana, María Santísima, es una gran talla, pero estamos hablando yo creo que de los grandes imagineros marianos actuales que hay en Andalucía y en España. Y bueno, nosotros en nuestro deber está transponer ese valor artístico en tener un sentimiento devocional. Tenemos que ir criando eso, ¿no? Porque ella lo pide, porque es María, porque representa a María,
y porque es una talla de gran calidad. Entonces, Quedamos tan satisfechos, estamos tan agradecidos con él y a su hacer que dijimos, planteamos la posibilidad de alguno más, ¿no? También, pero dijimos, si no ha ido muy bien, con él. no nos vamos a equivocar. Ujú. Y yo creo que no nos hemos equivocado. Ahora, cuestión de esperar un poco tiempo, pero cuando Se esté está aquí. llevando a cabo Sí, esa restauración que era necesaria. muy necesaria porque al final hemos visto que el Cristo estaba algo más deteriorado de lo que esperábamos en la imagen. En policromía era obvio. Ujú. Porque ¿cuándo fue el último año que se restauró? La última restauración que se le acomete me parece que en torno al año 99 o 2000. Se restauró en Granada. Fue Alfonso Ruiz Esteban, me parece, ¿cómo se llama? Alfonso, es que no me acuerdo el apellido. Alfonso, era en Úbeda, fue en Úbeda. En Úbeda. En Úbeda. ¿Y en Granada no se hizo nada antes? Me suena a mí de haber investigado. Tuvo una restauración en algo. los años 80, primero de los 80, Ujú. estando Lorenzo Fernández de hermano mayor, cuando se retoma, se reorganiza la hermandad y todo, Ajá. que se le hizo una, pero no te diría ahora Y de fue cabeza más quién fue. de policromía que de otra cosa. Sí, fue una restauración intentando buscar la policromía original. Ya Alfonso nos lo dijo, Israel nos lo ha confirmado. También estuvimos en contacto con otro imaginero, como Antonio Bernal, que también es muy prestigioso. Vino y lo vio, algunos joven también que lo ha visto, mismo Jesús Marín también. Y todos coinciden en lo mismo, que es el problema de la policromía radica en la baja calidad Claro. del material, de los óleos que emplearon en la posguerra, que tiene su explicación. Estamos Blanco. hablando, claro, estamos hablando de la posguerra. Ya hablamos de una carestía de lo más básico, pues en estas cosas también. Al ser unos óleos, unas pinturas de muy baja calidad, muy metálicos, Ujú. lo que nos han dicho los técnicos es que en contacto con el aire, al ser tan metálico, por tanto no pigmentos naturales, que Se eran como oxidan. tiene mucha tendencia a la oxidación. Esa oxidación lo que provoca fundamentalmente es ese color amarillento, verdoso, grisáceo, extraño que le daba la policromía. Claro, es lo que hemos ido viendo durante los últimos 20, 30 años, incluso antes, porque tú limpias, pero si dejas una policromía que además es muy poco profunda, muy clarita, muy tenue. Sí, sí. Hay partes ya, por ejemplo, en la barba bífida se ve que estaba ya en madera, no hay policromía antigua ni nada. Entonces, cuando tú vas limpiando sobre una capa tan fina, llega un momento que te quedas en la madera prácticamente. Si quitas la oxidación, porque originalmente la imagen no era así como la hemos estado viendo, Claro. no era ese color No, claro, eso verdoso, tiene su transformación con el amarillento, color casi ceniza, y es porque ya no es la oxidación, que eso fue... La oxidación se recupera un poco con la restauración de Alfonso en Úbeda. Pero claro, te quedas casi sin policromía. Claro. Y entonces no tiene ningún matiz. Eso era importante, eso se veía claramente. Además, es que la cabeza era de un color, las manos de otra y los pies de otra. Más desgaste la tenía en la cara, donde más policromía se había perdido era en la cara. En las manos algo menos, también. Aunque había un dedo, me acuerdo que se veía la madera también, las vetas de madera, de pino que es. Los pies, sin embargo, la policromía estaban mejor conservadas. Ujú. También es cierto, ya hablando con Israel, ya metiéndonos en profundidad en el tema, hablando con Israel, resulta que ha tenido repintes, no restauraciones. Hablamos repintes anteriores a los años 80. En el Y, tema de la sangre, por ejemplo, la sangre tiene un color cereza y que él en cuanto la vio, le hizo la prueba a la luz tal, y dice, mira, esto es un repinte muy posterior, Claro. pero muy posterior. También ha habido reestructuraciones en la peana, o sea, tablero de La contrachapado. peana era un mazacote. Además de ser un mazacote, tenía un problema. La peana del Cristo. Sí, la Para- peana del Cristo tenía un problema, que es que no lo sabíamos. Bueno, tenía sus grietas también, que eso sí que podemos hablarlo despacio, pero bueno. La peana es que no nos esperábamos lo que nos encontramos. Nos ¿Qué os encontramos encontraste? piezas de madera que estaba podrida. Hay Ajá. fotos que en la parte interior que estaba podrida y carcomida otras partes, Ajá. no todas. Entonces el saneamiento, se le hizo algún saneamiento, no sabemos cuándo, en el que sobre la base inicial, que es la que vemos en color marrón, debajo se le puso un tablero de aglomerado. Ah, sí. Sí, Israel cuando lo vio, Israel Cornejo nos dijo, este aglomerado no puede ser posterior a los 80, tiene que ser de esa época o anterior, antes. porque es lo que ahora se hace, ya hablan de melanina, ¿no? Ajá. Los tableros de melanina tienen un compactado actual
mucho más prensado, más consistente que ese, que además que se estaba desmenuzando. O sea, nos encontramos, fue una pena esa situación. Y lo que es la madera de la imagen, ¿en qué estado, o si tenéis noticias de cómo estaba? No demasiado mal, pero peor de lo que creíamos. Porque claro, tú veías unas grietas, dices, no como la peana, pero... La peana estaba... Nos hemos encontrado algo de polilla, huecos de polilla, esto. Y luego lo más grave era que creemos, por ejemplo, el hierro que unía, estaba entre las piernas, que daba consistencia, que aquello también nos dijo, esto es un añadido posterior. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué está este añadido? El hierro es que... y analizando y indagando y escarbando un poco, resulta que se vio que una pierna estaba quebrada. La pierna derecha retrasada tenía una grieta, claro, tú ves la grieta pequeña. Sí. Pero dice, bueno, él dice, lo que se le había hecho, el procedimiento habitual es inyectar cola o silicona y sobre eso estucar y policromar. Pero dice, bueno, quiero ver hasta dónde llega esta, entre comillas, pequeña grieta. Y resulta que fue escarbando un poquito y bueno, y en el pecho también tiene varias. Y resulta que la grieta era más profunda en el interior que en el exterior. Madre. Lo cual nos dejó. Y dice, no, en la pierna derecha, es que esta grieta lo que hace es que la pierna está quebrada. Claro. Y lleva mucho tiempo quebrada. Dice, y probablemente por eso en su día le pusieron el hierro. El hierro, ¿no? Porque le serviría de elemento sustentante para que la imagen no se fuera abajo. Exactamente, pero encima es que estaba anclado en una peana con madera debajo que había, no toda, que había otra más sana. Luego unos tacos bastante gruesos en piezas. Luego los pies, la imagen debe tener un zanco debajo, porque es una misma pieza, el pie y el zanco debajo, que se ancla a la peana y en el que se atornilla, y es lo que da sustentación. Bueno, pues lo normal es que, vamos a suponer que la mano es el pie, ¿no? Sí. Pues tenemos un taco de madera que debe cubrir aproximadamente lo que es el pie, y eso atornilla, le da una seguridad plena. Pues nuestros no eran piececitas y llegaban hasta aquí nada más. Madre. Eso había que recuperarlo todo. Entonces, nos esperábamos algo más ligero. Era muy necesario, pero no sabíamos hasta qué punto era necesario. Era necesario. Como curiosidad, porque esto en muchas restauraciones de imaginería, sobre todo a nivel sevillano, y bueno, granadino también, hay muchos ejemplos en la historia del arte, se han hecho lo que es la radiografía de la imagen y se han encontrado sorpresas dentro. Sorpresas me refiero a un papelico donde viene la firma de... Sí, la autoría. Que muchas veces esas firmas han revelado una autoría que era diferente, confundida. Sí. ¿En el Nazareno ha habido algo similar? El caso prototípico, el de la Buena Muerte de Sevilla, ¿no? Cuando se le desprende la cabeza encuentran el papelito Johannes de Mesa Mefecit, ¿no? Exactamente. Pues no, por suerte o por desgracia no. En la radiografía todo lo que se le ha hecho. Lo curioso de todo esto es que la imagen es totalmente maciza. Ah, sí. Por eso también pesa más, con lo delgado que es el cuerpo y tal, pesa mucho porque es macizo, era macizo. Cuando habitualmente las imágenes suelen ir ahuecadas por dentro, que es donde buscas ese hueco, ese papelito, ese... ¿No estaba hueca por dentro? No, lo que había era un hueco, que es otra cosa, que es lo que llamamos el paño de pureza, ¿no? Sí. Hablando vulgarmente, una especie de calzoncillo, que no son madera tallada, que es una tela de arpillera, traducción saco, que va encolada. ¿Qué pasó? En las piernas llegó un momento en un lateral que eso se estaba bufado. Tocaban, ¿no? Claro, y sonaba hueco. Aquí hay un hueco, sí, pero un hueco es que creíamos, aquí debe haber algo. No hay nada. Estaba bufado. Es simplemente eso, bufado, separado de la estructura de madera. Claro. Y ese era el hueco que nosotros pensábamos, teníamos esa ilusión de a ver si encontramos algo. Pues siento deciros, hermanos, que ahí no hemos encontrado nada. Que la imagen hay que aclarar que es de Juan Blanco Pajares. Eso sí está claro. Eso sí está claro, y lo digo yo como historiador del arte, que eso está perfectamente. Hubiese sido bonito, ¿verdad?, encontrar un documento que... Como el Cristo de Sevilla, que se encontraron en la cabeza un crucificado y era de nuestro villacarrillense Francisco de Ocampo. Sí. Es una alegría, ¿no? Calvario. El Calvario. Estaba hablando del Calvario, el Cristo del Calvario. Además estaba el papel cruzado en la cabeza. Es que tenemos... Villacarrillo tiene a los Campos, que yo creo que no son ni conocidos ni valorados en su tierra natal. Haremos un programa, porque está hablando de cumbre de la imaginería barroca, aunque desarrollaron su labor en Sevilla, pero ahí están las imágenes. Dos Cristos de la Madrugada de Sevilla,
son de Francisco de Ocampo. Pues apareció eso. Pero la verdad que tocábamos donde tenía el Claro. paño de pureza. Y Aquí hay un hueco, decíamos, claro, como sonaba hueco. Aquí está Aquí va a haber el papel, y el papel dice que es de Juan Blanco Pajares. Pues bueno, no hay nada, pero No ha lo habido que suerte. volvemos, que es Sí. de Blanco Pajares, Sí, eso sí. seguro, eso sí. Y ahora el gran Otro proyecto que tenéis en vuestra cofradía, que pues vuelve a señalar, a destacar aún más la importancia que hay que darle a María Santísima del Sí. Mayor Dolor y Traspaso, que es crearle su palio, Su paso de palio su para baluarte procesionar para salir en a las la calles. calle, ¿no? Aquí lo tenemos en pantalla, ahora vamos a ir poco a poco analizando Sí, lo vamos desgranando un poquito. el proyecto. ¿Cuándo empieza a tenerse la idea de este proyecto? ¿Cuándo comenzáis a tenerlo? La idea se tiene pues en el momento en que surge la aprobación de la realización de la imagen. Ya sabes que la imagen y las cofradías están por y para salir a la calle, para llamar a la devoción en la calle. Y además de, como cualquier otro cristiano, formación, caridad, por supuesto. Pero la razón de ser de una cofradía es el culto público a esa imagen. Tan público puede ser dentro del templo como fuera, ¿no? Cuando llegue esto, pues será la calle. Mientras tanto, queremos fomentarlo dentro, ¿no? Pero en el momento en que se realiza el encargo, se sabe que hay que procesionar y que es para la calle. Y claro, es que la pandemia también, esos 2 o 3 años nos dejó un poquito... complicó la bendición de la imagen, complicó la realización de la restauración. Claro, ya va todo en cadena. Claro. Dice, una vez aquí la imagen mariana, ya había un contraste desde el punto de vista ya técnico entre una imagen y la otra bastante importante, ¿no? Por esos déficits que hablamos en policromía, esas grietas que tiene la imagen del Nazareno, ¿no? Entonces, estrenando la restauración del Nazareno este año, un gran proyecto, entre muchos, es sacarla a ella bajo palio. Sacar a María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso bajo palio. Se debe hacer, nosotros tenemos esa idea, como por cierto se ha realizado en esta hermandad a lo largo del tiempo, que eso es cierto, ya de la época de Lorenzo, aquí se han dado los pasos despacio, pero seguros y sin prisa. Yo creo que en los finales de los 80 surge la posibilidad de realizar un paso nuevo, porque esto iba a más, porque se ve claramente desfasado el antiguo, porque se quería pasar, por lo menos portar a hombros las imágenes, dejar la rueda, abandonar la rueda y demás. Es que a partir en esos años 80 con don Ramón López Poza se reorganizó. Claro, y se implicó mucho más. Mucho. Hubo un antes y un después, sí, en esos años 80. Don Ramón fue un referente en muchos aspectos y en el que nos ocupa a nosotros, importantísimo para las cofradías, y yo creo que todavía no bien valorado, porque los sacerdotes son muy importantes también. Y la labor esa reorganizativa en los 80 hacen que estemos hoy donde estamos, para bien o para mal, que yo espero que es para bien. No, es para bien, porque vuestra cofradía, la del Nazareno, a nivel, por ejemplo, de abandonar ese trono antiguo y pasarse al paso, la verdad que aquí fue también eso una revolucionario, ¿no? Y un después, paso que trajiste. El paso a costal, la forma de andar es distinta, incluye más anonimato, creo yo, por los costaleros van debajo, y luego una pieza bastante importante. Lo que te quiero decir es que Lorenzo, en su época, ya surgió la posibilidad de ejecutar un paso nuevo, ¿no? Pero es decir, si no tenemos dónde guardarlo, volvemos a lo mismo. Y eres menos vistoso, pero la Casa Hermandad era imprescindible. Se acabó, costó más de 10 años al terminar la Casa Hermandad, pero se acabó. Exacto. ¿Vale? Lo que tenemos. Y el paso de Cristo, el paso del Nazareno, pues yo creo que es un referente, sin duda. Un referente que realza, da dignidad, porque la devoción es en la imagen. El paso, como dicen, cuanto más invisible, mejor, porque la imagen, las miradas deben ir a la imagen. Pero en esa dignidad del conjunto de lo que es una cofradía en la calle, es un referente claramente. Vamos a dejarlo a nivel comarcal, ¿vale? No extendernos mucho. Y ahora posiblemente vais a Claro. cometer otro proyecto que va a ser como nos gusta referente. meternos siempre en problemas y calentarnos la cabeza, que somos así, y viendo los antecedentes que tenemos para él, pues ahora para la Madrid dijimos, pues debemos seguir esa senda. Claro. Y buscábamos pues
pues algo que marcase un hito, ¿no? Imagínate, esto se barajaron proyectistas, diseñadores, varios, de lo mejor que hay en Andalucía. ¿Puedes decir nombres de...? Sí, estuvimos barajando varios. Primero, la labor previa, pues el más considerado, bueno, Sevilla, Javier Sánchez de los Reyes, en Granada, Álvaro Abril, Vela, en Córdoba también estuvimos con Rafael de Rueda, con el que al final quedamos fue entre Pedro Palenciano, que es de Andújar, es de Jaén también. Estamos hablando de nivel top. Son orfebres. No, son proyectistas y diseñadores. Además, por ejemplo, Álvaro Abril también es, además de diseñador, también es bordador. Pedro Palenciano, también de Andújar, es también bordador, ¿vale? Y claro, aportan esa doble perspectiva, no solo en cuanto a un diseño, a la capacidad en este caso de arte gráfico, sino la capacidad técnica del bordado, ¿no? Bueno, al final se nos quedó la cosa entre Rafael de Rueda y Pedro Palenciano, y dijimos, bueno, viendo más o menos, vamos a apostar también por nuestra provincia, por nuestro Jaén, ¿no? Que además estamos hablando de un gran autor, ¿eh? Estamos hablando de diseños que han ido a Jerez, a Sevilla, Córdoba. Sí, donde nombra a Palenciano. La Virgen de la Angustia. Es de categoría. La Virgen de la Cabeza, que ha trabajado para ella. En fin, estamos hablando de diseñadores, como dicen ahora. Gran artista. Top, sí. Mantenemos contactos con él y claro, ¿cómo surge esto? Pues con meses. Nosotros más o menos sabíamos lo que queríamos conceptualmente, pero ahora eso plasmalo, ¿vale? Claro, ¿cómo se plasma eso? Pues mira, la vocación de la Virgen marca mucho. Mayor dolor y traspaso. Marcó el imaginero que se eligió. Marcó la hora que es y que está ahora en la iglesia. Pues esta devoción. Una dolorosa, muy dolorosa. Valga esa redundancia, pero muy doliente, muy sufrida. Contenida en ese dolor, porque está al borde del traspaso, de ese desmayo, pero muy dolorosa. Entonces buscábamos algo que realzase, que enmarcase y que estuviese en consonancia hacia la devoción, ¿no? Y fruto de eso, pues nace esto. Aquí en pantalla podemos ver lo que es el frontal y el la lateral vista del conjunto. Pues nos puede explicar un poco el tema. El conjunto, bueno, queríamos, porque claro, estábamos también supeditados a unas medidas que se exigen en las puertas de salida que te limitan. Entonces buscábamos la Puerta del Sol, claro, o la de la Hombría, porque una es más ancha pero la otra es más baja. Sí, la otra es de arco de medio punto, la otra es de dintel. Y bueno, en definitiva las medidas son las que son y sobre eso habría que trabajar. La idea era buscar algo sobrio, algo sentido, algo devocional, algo propio, pero sin llegar a esas cofradías de silencio tan estrictas, tan rigurosas, que las típicas caídas, porque los palios empiezan en el siglo XIX, más o menos con esto, y eran todos de cajón, es decir, una bambalina, digamos, toda recta, sin partir, más sobria. Sí. Ese fue el origen. ¿Qué pasa? Que las cofradías inicialmente, las más antiguas, son muy de negro, muy de silencio. Las cofradías buscamos algo serio, algo austero, también, pero tampoco buscábamos ese corte tan austero, ¿no? Aparte que eso ya se ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando y yo creo que a nivel artístico mejorando. Se busca entonces, por ejemplo, una bambalina que no está partida, ahí lo veis. Se busca una bambalina, sin embargo, que no es recta, porque ahí va esa bajada y esa subida. Esas caídas para que da un movimiento. Luego en el palio es un conjunto que se tiene que ver andando, no estático. Y eso va a dar una movilidad, va a dar una sensación, buscamos los sentimientos, ¿no? Y esa sensación de movilidad hacia ella, siempre, ¿no? Y eso es lo que se buscaba. Estilo, ¿qué podríamos hablar de él? Pues es un estilo, bueno, de base barroca, indudablemente, porque las cofradías nacen del barroco, del sentimiento del desborde que es el barroco. Tanto en lo que es el textil del palio como en la orfebrería, es un estilo conjunto que es... Exactamente, se buscaba esa unidad de estilo. Neobarroco en este caso. Y ecléctico también, porque no es un barroco esa clásico. Mezcla de... Exactamente, actualizado, porque por ejemplo, si te fijas, los varales, ahí lo vemos, mezclan distintos, una gran variedad de diseños. Una de las piezas tú vas viendo, no se trata de típica orfebrería repujada. Ahora lo veremos porque has traído imágenes detalladas. Sí, de queda cada desglosado parte. Y
lo podemos ver despacio. Queríamos que el peso visual, un paso que es más que algo estrechito, que el peso visual de la orfebrería no fuese muy grande, porque el metal da sensación de pesadez muchas veces. Da sensación siempre de algo más pesado, y te lo termina empequeñeciendo. Buscábamos algo más etéreo, más sugerente sobre ese estilo. Si os fijáis, por ejemplo, aquí lo vemos en el respiradero, ¿vale? Cómo se vamos combinando tanto la orfebrería con el bordado. Buscamos el dorado es el bordado. Exactamente, estas piezas doradas son bordadas en estilo dorado frente al plateado. Sin embargo, las pocas, entre comillas, la poca orfebrería que estamos viendo sí tiene una gran carga visual en cuanto a diseño, es muy barroca. Los motivos fundamentalmente, veremos, son hojas de acanto, ¿vale? Y volutas, que no las encontramos aquí, vemos perfectamente aquí los acantos. Estas son piezas de hojas de acanto, que tienen una gran simbología a nivel escatológico de lo que es el tema a nivel religioso, ¿no? Pero acá no está relacionado siempre con el camino de la eternidad. Sí, que tú tienes su simbología y su sentido. Ahora, barroco, bueno, atemperado en el sentido de que buscamos también algo de más sobrio, ¿no? ¿Esa sobriedad en qué está? Pues, si te fijas, tiene una serie de elementos que lo veremos mucho en el faldón y también en la bambalina en cuanto a bordados, de elementos más rectilíneos, estas líneas rectas, estos motivos ornamentales, que los vamos a ver también en la bambalina, tanto lateral como frontal, que es todo el diseño corrido, que no va partido por bambalina, no se acaba un diseño otra bambalina para luego una bambalina que sea partida de mucho vuelo. Es como un espejo. Exactamente, hay una continuidad visual arriba y abajo, ¿vale? Y tiene un aire como de rejería manierista. Sí. Si lo miras bien... Por eso has dicho que es ecléctico, por esa exactamente, mezcla. Se busca amalgamar estilos, pero que funcione el conjunto, tan complicado, que lo veremos en todos los ámbitos, ¿no? Que tenga esa función, ¿no? De decir, visualmente sea agradable, visualmente sea una joya, pero que además tenga un sentido. Y claro, como el tema iconográfico quedaba muy marcado en relación con la advocación, que fue el hilo conductor que buscamos, fueron los 7 dolores de la Virgen, los 7 dolores de María, pues queríamos que el resto ornamental tuviese esa función solamente ornamental, para que no distrajese, ¿vale? Busca 10TV Las Villas en tu televisor. Porque aquí, por ejemplo, aquí tenemos exacto, lo que es el frontal. Sí, una vista ya del frontal, se aprecia también el techo de palio. Y por ejemplo... Ahí en la anterior, si te fijas, se veía más la Virgen, porque no estaban delante toda la candelería, el candelero, son los candelabros que van delante con los cirios, ¿no? Este sería una muestra del diseño. Esto tiene siempre hay una continuidad en los elementos ornamentales. Aquí vemos estas C que van marcando que las veremos continuidad. Aquí tenemos el acanto hacia abajo, como dice el propio Pedro, muy carnoso, con mucho volumen, pero para aligerarlo visualmente, si te das cuenta, no es la típica pieza muy maciza, muy curva, va alternando siempre curvas con rectas, ¿de acuerdo? Volvemos a otra pieza curva, otra pieza que curva hacia afuera, hacia adentro, vamos jugando con un volumen que, como el espacio que tenemos tampoco es tan grande, tienes que buscar algo que sea preciosista con el juego de volúmenes y que no sea muy voluminoso, ¿comprendes, no? Para que la pieza en sí destaque y no se cargue visualmente, no sea un conjunto pesado, macizo. Y yo creo que han quedado unos candelabros. Fue la primera pieza terminada. Fíjate, los propios mecheros, aquí los casquillos que vemos, que si ves cualquier otra pieza la verás que es liso generalmente. Aquí no se ha buscado hasta el detalle máximo. Aquí tenemos los acantos hacia abajo, esto es totalmente diferente. Mezcla de cóncavo y convexo. Muy cóncavo, muy convexo, líneas rectas. Eso hace que visualmente ni canse ni sea pesado visual. Exactamente. Y bueno, ahí se ve la calidad del diseño, ¿no? Son maravillosos, siempre con las perlitas, los acantos, las C curvas. Esto yo no lo he visto nunca, sinceramente. Los acantos hacia abajo en un candelero, en el recogeceras, no está visto, es diferente, lo hace personal, lo hace tuyo. Exactamente. Además nos gusta, que es muy bonito, pero además de bonito, equilibrado, es tuyo. Luego tenemos también piezas como la jarra. Estas son jarras entre varales, las que van en el lateral, lo que se encuentran las piñas de flores de distinto. Busca siempre el mismo modelo. Si os fijáis, los motivos ornamentales lo vemos en la base.
La base y arriba los acantos hacia abajo también. Exactamente, tiene la misma forma que el candelero que hemos visto anteriormente. La búsqueda de lo cóncavo y lo convexo otra vez. Estas piezas son originalísimas, ¿vale? Porque te rompen visualmente mucho el exceso de repujado, el exceso de relieves, el horror vacui que preside siempre el criterio barroco, ¿no? Pues esto te lo rompe visualmente mucho y sigue dándole ese motivo curvo. Estos detalles, estas piececitas, estas son colgantes. Eso tendrá que se mueven también, ¿no? Por eso el palio, el diseño es una cosa y cobrará vida en la calle. Claro. Y esto le va a dar mucha vida. Vale, pues estas son las jarras. Los símbolos marianos que los vemos en el medallón central. Volvemos otra vez. Sí, el anagrama mariano de la mariano, a modo de cartela, con los bordeadas en acanto, ¿vale? Podemos ir detallando las distintas piezas, pero tampoco vamos a estar aquí 2 horas. Una clase de arte. Tampoco hay que ponerse muy pesado, ¿no? Hay que hacer que la gente lo aprecie, lo valore y que le guste, no que cambie de canal. El tema el varal, de los varales. Los distintos varales, si os fijáis. La pieza completa es la que está a la derecha del todo, esta que vemos aquí. Este es el varal, cada uno de los 6. Y está ahí. Y esta es la descomposición, ¿no? Exactamente, la descomposición en los distintos segmentos que tiene. Volvemos a ver los acantos. Esto lo hemos visto también en el diseño del candelero. Esa es la base del varal, ¿no? Sí, como tenemos muy poca anchura, no podemos poner una base muy ancha, cuadrangular, muy recta, muy potente, que hay muchas veces se han llegado a hacer hasta hornacinas con santos. Como no tenemos mucho saliente, pues tenemos que hacer arrancar de una base más estrecha, para que luego cuando el tema técnico, atornillar, no es lo mismo atornillar una pieza así de grande, que atornillas en el centro, te metes hacia adentro. Si la pieza que tú tienes que atornillar es mucho más pequeña, te da un poco más de anchura, ¿no? Visual. Eso te mediatiza las medidas y por tanto se busca un diseño muy preciosista, que si fija aquí se reproduce, se repite el lenguaje, lo vemos aquí también, pero se va agrandando. A partir de ahí, y él nos propone una cosa muy original que vemos en este primer sector, que era, dice, bueno, siempre la flor es amarilla, eso nunca se ha visto en un varal. Te encuentras los típicos valares, que es como esta pieza, muy preciosistas, muy repujados, muy labrados, muy bonitos. Y casi siempre igual, exactamente, lo que es la continuidad. Que luego visualmente, dice, pues un repujado más, maravilloso, pero uno más, otro muy bonito, otro y otro más, pero muy bonito, pero igual. Entonces buscamos esa personalización, entonces siempre buscando en este caso pues flores amarillas a modo de jarrón, porque si tú aquí parece un jarrón, si tapas de aquí hacia abajo parece un jarrón. Pues ya hemos roto ese concepto de un varal que es un palo de sustentación repujado. Para que no se volvemos a la pieza recta, que también hemos visto antes en el candelero. Lo que sí me he dado cuenta es que la base, que lo tenemos aquí, es muy barroca, es como que conforme que va subiendo se va aligerando, más sencillo, más tiende a crecer hasta este punto y en cuanto a diseño, a volumen, a curva, ¿vale? Y a partir de ahí se va aligerando. ¿Por qué? De hecho llegamos a esta pieza, esta sí es repujada, aquí tenemos la macolla, muy elaborada siempre. Y luego tenemos esta parte que es simplemente una parte acanalada. Un fuste. Un fuste acanalado, como una columna. ¿Por qué? Porque hay, además de ser una ruptura de diseño, que visualmente hace que esto tenga más protagonismo, pero sobre todo se hace por una cosa. Pedro lo dijo, mirad, el palio se ve después, cuando ya pasa. ¿Vale? Claro. Pero cuando tú la ves venir de lejos, tú tienes que mirarla a ella. Y no debe haber ningún elemento que distraiga de la mirada. La cara de la Virgen está a esta altura. Por eso ahí se hace más sencillo. Claro, que no distraiga. Todo tiene no distraiga nada. A partir de ahí, bueno, a un remedio de columna salomónica, porque se busca tampoco no muy elaborado, porque aquí está ya la bambalina, la caída del palio. Ahí va a tapar más lo que es la caída del palio, de la bambalina. No tiene tanto protagonismo, para que el protagonismo esté aquí, que es donde está la cara de ella. Está la cara. Pues la siguiente sería... Estos serían los candelabros de cola. Aquí también buscábamos distintos, hemos visto mucho, nos gusta mucho hoy en día internet, YouTube, redes sociales, te acerca muchas obras, grandes obras ya realizadas, y hay que ver, y hay que mirar, y hay que comparar, y en función de eso elaborar tu propio estilo, ¿no? Y lo que tiene claramente, volvemos a ver el lenguaje de diseño, se ve claramente, ¿no? Vemos los acantos, otra vez hacia abajo, volcados hacia abajo.
¿no? La base, volvemos Esas a la Cs, misma, ¿no? Vemos Las las Cs volutas. con los acantos carnosos que se prolongan hacia los lados. Nosotros no queríamos el típico candelabro al uso con tulipas, con los guardabrisas, además, queríamos algo distinto. Los que son los brazos de las tulipas super vegetales. Sí, y muy voluminosos en cuanto a relieve, no en cuanto a pesadez, ¿no? No son muchos, porque no tiene luz suficiente, porque el farol central da bastante luz, ¿no? da luz, da bastante luz, pero sí tiene un peso artístico de diseño muy protagonista. Cuando ya pase, se va a ver. Nosotros buscábamos estilos de faroles, hemos visto diseños, te puedo decir, el palio de los Dolores de Santa Cruz en Sevilla nos gustaba mucho, estilo de faroles. La Virgen de los Dolores del Cerro también van buscando farolillos. Sí. Para... Otros que acaban con faroles, perdona, traseros, pero queríamos un candelabro que tuviese su protagonismo con un farol protagonista. Y él nos propuso, incluso vimos la posibilidad de hacer faroles a escala respecto del grande. Y él nos dice, vamos a hacer guardabrisas, porque bueno, tú tienes que hablar, tienes que compartir, esto ha sido una labor de mucho hablar, mucho cara a cara, mucho elaborar propuestas y hasta que concreta el diseño, ¿no? Porque ahora el diseño tiene que ser bonito, todo lo que tú quieras, pero tienes que hacerlo tuyo, Claro. que sea tuyo, y esto se hace a través de llevar una serie de ideas y que luego el artista te lo pueda plasmar. Identitario. Claro, que que él te lo plasme y que tú lo veas eso como efectivamente, además de original, además de bonito, lo hagas tuyo. Eso es importante. Y ese farol con ese volumen tan grande que tiene, si lo ves, sin embargo visualmente es muy ligero, porque la orfebrería apenas tiene peso, es muy ligera. Las caras del farol, si te fijas, no tienen tanto protagonismo, ¿vale? Siempre todo bueno, y como otra medido, cosa que me da muy medido. cuenta, el tema de esos colgantes que se mueven al igual que Lo has visto, ¿verdad? en las jarras. Lo vemos en la jarra, lo vemos en Y los ahí candelabros. también se mueve. Estos quedan al aire, ¿no? Estas piezas. Vamos a una pieza La peana. importante, que es la peana sobre la que vaya. Esta es una pieza, porque claro, nos interesaba pronto, a nivel conceptual, porque lo primero, lógicamente, suelen ser jarras y candeleros, los candelabros de pie. ¿Por qué? Porque luego le das más utilidad. Luego en los cultos, montas tu altar de cultos con protagonismo de cera, con protagonismo de orfebrería, con protagonismo de flor, ¿vale? Y esas piezas te dan mucho juego una vez que tú la vas ejecutando, porque esto va a ser un proyecto de muy largo recorrido, igual que pasó con el Paso Cristo. El Paso Nazareno, pues me parece que se ha tirado 16 años para tener lo que tenemos, ¿vale? Pues esto va a ser por el estilo. Pero tiene el inconveniente, en relación al Paso Cristo, que no lo puedes sacar en madera, tienes que sacar un mínimo, ¿no? Pero tiene otra ventaja, que tú ejecutas piezas que tú utilizarás, aunque no sea en la procesión. Los cultos son muy importantes, públicos. Llegan altares de corpus, y vas ejecutando piezas y las tienes. Esta peana, pues volvemos a lo mismo, con protagonismo de la orfebrería, vemos los distintos medallones. Él nos propone aquí, en estos medallones de orfebrería, que apenas se ven, allí vemos otros, textos alusivos a los Dolores de María, para explicativos de las cartelas principales que vemos, ¿vale? Las cartelas doradas, las principales, me recuerdan muchísimo a las del trono de la Verónica. ¿Ah, que sí? Porque buscar lo que decíamos, lo que tú decías antes, esa identidad, esa relación. Aquí vemos los dolores, entre comillas, más dolorosos, son los 5 últimos. Aquí tenemos la crucifixión. Abajo veremos, luego lo repasaremos, en el respiradero, la parte de abajo, y además queremos que sea pieza de óleos sobre tabla o sobre lienzo, ya veremos, pero van a ser pinturas. Entonces, como esta se va a utilizar mucho para los cultos, el día que se ejecute y demás, queremos que aquellos dolores más relacionados con la vía dolorosa estuviesen presentes a los pies de ella. Entonces aquí tenemos el primero, el encuentro, el principal es el encuentro en la calle de la amargura del hijo con la madre, ¿vale? Que es muy del nazareno, que la madre sale al encuentro en la vía dolorosa, ¿vale? Siguiente dolor, aquí tenemos en la izquierda, al fondo, allí tenemos la crucifixión, aquí tenemos el descendimiento, el traslado al sepulcro, la piedad, como una piedad, por así decirlo. Perdón, esta es la piedad, que es el sexto dolor, y el séptimo dolor, el entierro, el traslado al sepulcro, ¿vale? Entonces, estas piezas serán de mucho detalle, de mucho trabajo fino y de mucho esfuerzo económico, pero será una gran obra. Cuando esté, pero cuando esté será para toda la vida. Una peana. Ahí tenemos los 5 dolores de la vía dolorosa.
del recorrido del camino del Calvario de Jesús con la cruz a cuesta hasta y la crucifixión. ¿Vale? Siguiente imagen. Este es el detalle que hablamos del respiradero, tanto en parte lateral como en parte frontal. Bueno, reincidir sobre lo mismo, por no extendernos mucho, se busca, como la iconografía está muy marcada, ya la vemos tanto en peana con los dolores, con esos relieves que intentamos que sean altos relieves, pero si se quedan en medio relieve, Pues bueno, pues serán medio relieves. Y aquí buscamos el contraste, porque esto no lo planteó él y yo lo vi, yo ya tenía esa idea también. Digo, es que las típicas cartelas de respiradero, otra vez de orfebrería, otra vez chapa sobre chapa. Si tú haces este mismo concepto, este diseño, lo haces en orfebrería, es una pieza plateada más. claro. Visualmente tú no te llama tanto, visualmente no te atrapa tanto. No es que me encantan los relieves, a mí me encantan, pero es cierto que te exige una labor más reposada, más del momento. La policromía, las imágenes son polícromas, por eso también la hace más natural, es más cercana. Por eso buscamos el tema de la pintura. En el frontal vemos, se representa el primer dolor de María, que está relacionado con el traspaso, que es cuando la presenta. De esas pinturas que decías, cuando se ¿no? le lleva exactamente el niño Jesús ante el anciano Simeón. Y el anciano Simeón: a ti, María, una espada de dolor te traspasará el corazón. De ahí viene la vocación traspaso. Ese es el primer dolor de María. Y luego en este lateral, la escena. En los dos laterales pues tenemos los otros dos dolores de María. Los tres primeros dolores tenemos el traspaso, que es la profecía de Simeón. Aquí tenemos también otro, es la huida a Egipto. ¿Vale? El cuadro creo que es de Murillo, el ejemplo que ha puesto ahí. Sí, claro, es un ejemplo. ¿Vale? Y este en el lateral. Pero luego, si te fijas también, más allá de ese contenido iconográfico, es cómo visualmente la cantidad de detalles que tú vas apreciando. Por ejemplo, la idea inicial era un baquetón corrido, la pieza corrida en orfebrería. Pero claro, eso queda muy monótono, muy liso, es muy largo y visualmente volvemos a lo pesado. Él juega aquí con los volúmenes, si lo vemos, este es el baquetón, esta pieza solamente, está en distintos niveles. Aquí tenemos el más retraído, aquí otro, del que nace el diseño, y otro más hacia afuera, que es este pequeño. Ese movimiento. Claro, buscamos con los ingleses ese movimiento. No es curvo, una es rectilíneo. fachada barroca totalmente. Para visualmente sea más agradecido de poder contemplar. No sea una línea recta, como el baquetón típico macareno, que el resto es precioso, ¿no? Pero visualmente pues es más pesado, ¿no? Es más monótono. Y claro. En este caso buscábamos romper esa monotonía, ¿no? Y luego prolongando con piezas barrocas hacia abajo. De hecho, esto enlazan, como hemos visto, con los arranques de los varales, para que tenga una continuidad estética y artística. Y sobre eso, en los respiraderos, que los costaleros tienen que respirar, Claro. una malla calada, aquí tenemos... O costaleros o costaleras. O costaleras, sin problema. Ojalá, yo soy muy partidario de la implicación más de la mujer en el mundo y en lo que nos ocupa en las cofradías. Por supuesto. Yo siempre reclamo mucho. Pues vemos el diseño, volvemos a lo mismo, aquí vemos siempre buscando acantos, ¿vale? Distintas flores también. Y si te fijas, no se aprecia tanto, son un espejo, este y este son iguales, ¿vale? Y este otro igual, ¿no? pero en el sentido contrario. Y tiene un lenguaje artístico en cuanto a diseño que a lo mejor no se aprecia inicialmente, pero que le da continuidad visual. Porque si tú ves el tallo, esto es como un racimo de flor, una gran flor, un gran tallo, que seguiría por aquí, y nace aquí. ¿Ves? Buscando Hay una continuidad esa en el continuidad. diseño que no se ve. Es algo como que te está tapando esto. Pero hay un hilo conductor ahí también, ¿vale? Aquí lo vemos también, ¿no? Estos elementos, ¿no? Esto lo hemos visto. Son las piezas que se mueven, exactamente, tanto en las jarras, las tenemos aquí en como orfebrería. en los... Este sentido más de rejería, que lo tenemos en el frontal, más floral. Aquí no se busca carga iconográfica, sino más bien decorativa, para no distraerte de dónde está la carga iconográfica, ¿vale? Aquí se buscarán también motivos pasionistas o alusivos a los dolores de María. Ahí están libres porque tenemos que concretarlo, elegirlo. Eso ya con el orfebre será se hablaría, momento, ¿no? ¿vale? Perdona, vuelve un momento atrás, solamente quería decir una cosa más. Que tradicionalmente los faldones, en cuanto a diseño de bordado, se carga abajo. Y ahí tienes tu respiradero generalmente en orfebrería y el faldón bordado en esta esquina o en la parte de abajo. ¿no? Y él nos dice, ahí no se ven. En la foto se ve todo muy bien, pero esto está concebido para estar en la calle y moviéndose. Y para que haya una continuidad, yo prefiero, ¿qué os parece que el diseño y la carga de
del dibujo algo esté más, arriba. Sí, pero y, también y más protegido repartido también. Sí, y más protegido, porque aquí van los roces. Estos bordados no van a estar tan rozados el día que se ejecuten. Que se conserve más la parte de arriba que la de abajo, que es la que más... Y es que son las mismas. Si te fijas, aquí tenemos la C que hablábamos en la orfebrería del candelero. Sí, hay elementos iconográficos que se van repitiendo. Geométricos. Este concepto que va haciendo aquí es el mismo que tenemos aquí. Hay un hilo conductor, hay un motivo que te va llevando, que sea bonito, pero que está muy pensado. ¿Vale? Continuamos. No ponernos ya muy pesados, no sé ni el tiempo que llevamos. Aquí tenemos las caídas del Está la palio, bambalina. las bambalinas. Con corbatas. ¿Por qué da el tema de las corbatas? Están... Bueno, hay una tendencia, es verdad, las corbatas, ponerlas en las esquinas, porque estaba aquí en el lateral, ¿no? Pero se hace también, tiene un sentido también en cuanto a perspectiva, de intentar darle un poco de anchura a un palio que va a ser estrechito por las dimensiones. De la salida de por las dimensiones, exactamente. Casi no habría que hablar mucho, ¿no? Porque yo creo que el hilo conductor se aprecia de lo que hemos visto, ¿verdad? Telespectadores. Estamos viendo los acantos, aquí muy voluminoso, muy carnoso. Volvemos. Aquí te lo explicita más. Piensa que aquí van. Este es el anclaje de donde va el varal. Aquí uno, hay otro. Pero volvemos a ese juego de curva, ¿lo ves? Y luego dice, bueno, pero para... Exactamente. Pero para que, aunque sea... ¿Cómo rompe esa monotonía curva? ¿No lo ves? Con esa... Que lo hemos visto ya en rajería. Exactamente. Que ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos los acantos y fíjate, estas piezas que van sueltas, independientes, con esta curva que le da algo de gracia, algo de movimiento, ¿no? Es serio, porque no es un bordado muy grueso, tampoco va a ser excesivamente voluminoso, pero tiene un regusto en cuanto a su minuciosidad que nos ha gustado mucho. El fondo, por cierto, es negro. Ah, negro. El textil. Y el faldón negro, el textil, el terciopelo en este caso será negro. ¿Y por qué he dicho lo de negro? Porque bueno, nuestros colores son también clásicos, el morado. Yo creo que los colores de ella están el negro y el morado, ¿no? Mayor dolor y traspaso es fúnebre. Y el luto, bueno, lo tenemos asociado al negro, aunque realmente el nivel litúrgico es el morado. Sí. Pero bueno, queríamos que también ese color de la hermandad... Eso se puede también discutir, que no vamos a entrar en detalle, pero en la liturgia del Viernes Santo el color no era el que se utiliza ahora. Se ponían las capas, eran negras. Es que sí, además todavía hay algunas órdenes que lo conservan en las capas pluviales y demás. Yo me acuerdo, aquí en Villacarrillo, que a mí me gustan mucho esas cosas, nuestro párroco don Andrés le da la relación que hay que darle, que es él sale en la procesión, por ejemplo, del Santo Entierro de los Dolores, él utiliza la capa negra. Y es que eso está bien hecho porque es lo que... Y tienen que entenderse también. Lo que se utilizaba. Por ejemplo, yo sé que los agustinos, por ejemplo, en los oficios religiosos del Viernes Santo, pues utilizan el negro. Utilizan ese color. Pero bueno, eso ya que está relacionado al luto como si hubiera sido el color rosa, que no, que no es una barbaridad. El rosa también está en la liturgia, lo sabes tú, el domingo de Gaudó es decir, cada color tiene su sentido, ¿no? En este caso el negro se le ha dado al luto. Sí. Pero curioso, bueno, cada cultura tiene... En la India el color del luto es el blanco. Fíjate. Y el color negro en épocas anteriores no era solo de luto, era de las personas con estatus social alto, porque el tejido y ese color era muy difícil de conseguir. Era los antes tintes. Que los azules, los tintes negros eran muy complicados. Porque exigía mucha mezcla. Y eso se ve aquí en esa mezcla, como tú has dicho, del color morado y el negro. Sintonízanos, busca 10TV Las Villas en tu televisor. Que es también el color identitario. Sí, exactamente, pero queríamos tener nuestro morado porque es el color de la hermandad.
Es el color nazareno, siempre el morado nazareno, ¿no? Entonces queríamos que también tuviese su repercusión. Aparte que, bueno, los techos de palio son grandes obras que generalmente no se suelen apreciar por la ubicación que tienen. Lo que más destacan es la llamada gloria de palio, que es la galleta central o medallón central que tenemos aquí, ¿no? Ahí fíjate cómo combinamos, además, el negro con el morado, estamos combinando el terciopelo y el morado nuevamente con orfebrería, con piezas de orfebrería. Sí, lo que Volvemos es el aquí. dorado sería... Buscamos, partimos de un cuadro, un cuadro rectangular, que tú lo ves aquí, pero a partir de ahí se rompe, porque buscamos algo de barroco, ¿no? Con ese marco barroco. Exactamente. Vuelven a aparecer a canto. Ahí vuelve a vuelven representarse en la escena los Sí, él nos dolores. propone exactamente una pintura, en este caso. Ahí también va a ir una pintura, ¿no? Sí, ahí la pintura con el traspaso. Supuesto, ya tenemos la profecía de Simeón, que era la duda que teníamos, ¿no? La profecía de Simeón está en la frontal del respiradero que hemos visto. Aquí es directamente esa espada, esa representación de la profecía de Simeón, que es la espada de dolor. Y él nos propone, bueno, la posibilidad de establecer en esos círculos más pequeños los 7 dolores, recorriendo los dolores de María, ¿no? Sería concretar mucho a nivel iconográfico el tema. Y en temas de decoración, vemos otra vez esa continuidad, igualmente. Esa combinación, como rompemos aquí visualmente. Es una composición, además, ligera visualmente. Buscamos aquí las diagonales, buscamos la línea recta. Estas piezas originales, aquí tenemos las azucenas, relativo a la pureza de María. Como estas piezas las hemos visto ya en el faldón, como la hemos visto también como motivo decorativo, en esa hojarasca también la hemos visto, incluso en orfebrería la tenemos también, y aquí vuelve a continuar, como las piezas, porque queremos destacar casi más el color. Aquí unas pequeñas... tienden a ser como flores de lis, no llegan a ser flores de lis, porque él no quería esa identificación con las flores de lis, pero es muy similar, ¿no? Y bueno, será un techo, se llama así, la gloria del palio. Tiene un punto, porque más etéreo. Bueno, esto es la parte más alta, pero también representa la vida dolorosa. El dolor no es el final, ¿no? Claro. Es la vida eterna, es el camino con Dios. ¿Dónde está Dios? Siempre el concepto de cielo, arriba, ¿no? Sí, la religión cristiana. ¿Cómo le damos un sentido como más etéreo? Pues estamos buscando las estrellas del cielo, que es la representación que estamos viendo. Ese ornamento no se ha visto. Esto no está muy... No. Esto es... Y es muy de época romántica, del romanticismo stricto sensu. Del 19. Muy decimonónico. Y luego le damos un sentido más con estas tiras que vemos, que no son flores, no nada, ¿no? Es como el lazo de... Ese elemento tampoco se ha visto en las faldillas, por ejemplo. En fin, darle un sentido más etéreo, ¿no? Más de bóveda celeste. En definitiva, es buscar la bóveda celeste en este marco negro, ¿vale? Muy bien. Y ya nos quedan pues la bambalina interior. Esto sería en el interior. Claro, tenemos las caídas exteriores y ahora por dentro. Que se vuelva a repetir. Sí, más aligerado visualmente. Aquí, si te fijas, es más suave porque la decoración vegetal que existe tiene menos protagonismo. Tenemos esas líneas rectas, tipo rejería, predomina más tiene más importancia. Y aparece una cosa que está en el techo de palio, que esto como es lateral interior, también lo vamos a tener, que son las estrellas. Siguen siendo la bóveda celeste, eso no está en la exterior y ningún otro elemento. Porque buscamos ese sentido más etéreo, más distinto. Y así será el conjunto. Claro, aquí claramente aquí no se ven los candelabros, pero bueno, que se ven en sombra de fondo, porque para no tapar la imagen de ella tal y cual. Y aquí vemos lo del varal que hemos comentado antes, este fuste acanalado, para que visualmente a ti no te distraiga de lo que tienes, que de lo importante, de lo realmente importante. Y ahí va. Pues la verdad que ha sido entretenido, un ¿verdad? Proyecto que ambicioso, positivamente muy bueno. Esa continuidad que nos ha explicado es muy acertada, por supuesto dándole el protagonismo a lo que se merece, que es la imagen, la Virgen, la imagen mariana. Y por eso lo que tú has dicho, que no le quite el protagonismo a ella. Espero que pronto se haga realidad. Esto conlleva muchísimo trabajo, pero bueno, poco a poco, todo llega y hay que disfrutar del proceso. Exactamente. También. No hay que desesperarse. No. Y como pasó con el paso del Nazareno,
Porque Sí, estas bueno, cosas no cuestan 4 duros tampoco, la exactamente. situación en la que estamos. Mira, pero si es que muchas veces lo hemos hablado también, dice, bueno, vamos a ver, la situación económica es la que es y demás, pero dice, si es que aunque nos hubiese tocado la lotería de Navidad, bueno, nos ha tocado un pellizquito, pero aunque nos hubiese tocado el gordo y tuviese el dinero para pagar esto tarda en ejecutarse. Esto tarda mucho. 3, 4 años, mínimo teniendo el dinero. 4 años o 5 mínimo, porque tienes que juntar orfebres, bordadores, aquí hay Y luego mucho. otro tema que las cofradías, que esto hay que aclararlo siempre, que claro, esto no es lo fundamental No, de una no. cofradía, que la cofradía siempre, todos los años, aunque tengan estas cosas, estos proyectos, pero su objetivo principal, que lo cumplen, es atender la Tiene- caridad. Tiene primero el desembolso, que es la puesta en la calle. Luego cumplir con tus obligaciones de cristiano de caridad, intentar la formación. Eso Que no es decir que porque el ejemplo de tu cofradía tenga ya este proyecto ya se quita los dineros para todas No, las no, demás no. partes. No, Esto todas es esas sobre partes lo que- tienen su dinero y para esto pues se le irá echando de comer poco a poco. Se irán, la idea es ir ejecutándolo por fases y por ya piezas. ¿Qué es lo que más nos urge? Pues los candeleros, los candelabros para la cera y jarras, porque le dan más reutilidad. Pues eso será el primer proyecto que se presupueste y que se ejecute. Y que se relacione para los cultos. Claro, cuando termines con eso, peana para la La Virgen, imagen. para María Santísima. ¿Por qué? Porque también la vas a utilizar más, para que el día que tú digas de salir a la calle, pues Ya la tenga, la vas teniendo. claro. Y le vas dando una utilidad Claro. también. En ese sentido, sí. Pues Poco a poco. muy interesante lo que nos has mostrado. No sé si quieres añadir algo más, que se nos haya olvidado, algún proyecto No, más ahora que mismo tengáis en mente. simplemente es decir una cosa, que algunos, mira, la acogida en la hermandad fue espectacular. Primero fue... Tuvisteis asamblea, ¿no? Sí, tuvimos nuestra asamblea y los hermanos al principio dijeron, esto es mucho dinero, esto es mucho tiempo, esto es una barbaridad. Y algunos, a ver, en el sentido positivo estamos hablando, ¿no? Pero es cuestión de... también un elemento ilusionante, que buscas que te sirva de cohesión, de todos a una, de intentar colaborar. Esto es porque es para ella, porque es para la hermandad, por todo, ¿vale? Y luego, bueno, una vez que está, poco a poco. No hay que desesperarse, pero piano, Ya se arriba está, lontano. trabajando poco a poco y ya está. Antes de terminar este programa, pues si quieres mandar un mensaje a los cofrades a nivel general para esta Semana Santa 2023. Sí, al hilo de todo, que esto que es importante, que es ilusionante, que es bonito, pues es un accesorio, que no es lo principal, que lo principal está en nuestro corazón y en nuestra obra. Eso es lo más importante. Y este año, al hilo tanto del plan pastoral que establecido en nuestro obispado, estamos con la JMJ de Lisboa, que será en En verano. otros programas lo resaltaré, el tema de la Claro. juventud. La importancia que en un ente colectivo como son las cofradías exige el relevo generacional, la implicación de los jóvenes. Que devoción hay, que lo sé. Implicación en estas cosas, que En todo proyectos, en conlleva. la actuación, en todo, en relevo generacional, en la conversión de corazón, en vivir el Evangelio, que se vive practicando la felicidad con el bien y en la entrega a los demás, que ya no hay que ponerse muy místico ni nada de eso. En la vida cotidiana hay que hacer una llamada a todos los jóvenes. Es la pura para que se realidad. impliquen. No es ponerse Vamos, místico. yo este verano a la JMJ obviamente no puedo ir, pero sí nos vamos, ya tenemos reservado. hombre, eres nos vamos a ir, joven todavía. nos vamos a ir a Fátima en agosto, justo después de la JMJ, por vivir, ¿no? Y porque mis hijas vivan ese ambiente, vivan esa devoción mariana con las apariciones de Fátima, que es que son apariciones, y los mensajes de la Virgen. Y bueno, se cumple el 10º aniversario también. del primer viaje que hicimos Ajá. a Fátima, y queremos participar, y que esa devoción a María esté presente en la gente joven. Muy bien, Miguel. Pues muchísimas gracias por A ti. venir a esta casa, la casa de DSTV de Las Villas, y hablarnos de todas estas cosas importantes que habéis hecho y que estáis ejecutando. A ti, y como siempre, un placer. Miguel. Siempre un placer. Esta ventana pues es bonita también, porque sé que llega a todos los hermanos, llega a todo el pueblo, y hace agradecer. Es necesario también estar en los medios de comunicación. Esta mañana estaba viendo el cura TikToker, que es un valenciano, buenísimo, y hay que estar ahí, donde está la gente joven, y hay que contar y llamar.
Muy bien, pues muchas gracias, A Miguel. ti, siempre. ¿Qué haces viendo el vídeo en el telefonillo? ¿Eh? Es Anda, que- huevo. Es que el telefonillo. No, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Hombre, lo menos a 1080. A 1080. 1000 poco me parece. Están tío bregando para sacar buenos planos para que Claro. cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y. Para que nos grabar. saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero será el de tu tele. El 36. En el 36. 36. Pon el canal Pero 36. espérate, Claro. 36, dice, yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena chiclana. No tenemos Claro. antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a chiclana. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo, pon la tele en el sofá ahí, tomándote un cervezón, una. La tele que se ve a través de esa de Movistar, tampoco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, ¿No? todavía no. ¿No? Poco a poco, poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no Ya. salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No, No. bueno, cuando hay, No. cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. Exacto. Salseillo, ¿quién lo tiene? Cuando Nosotros. Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? ¿Ah? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? El del pueblo. ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Ni Sí. este, mira, esto. Ni este V en las villas. Esto. Sí, en la Quita, ¿para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toques. Que se vea esto. Y este V en las villas, arriba. Eso. Hala. Venga, hombre.